Esto pasó en Desiguales. ¿Por qué las ficciones turcas o brasileñas en los últimos años se vieron mucho más en Argentina que bastantes ficciones nacionales? ¿Por qué se dejó de vender al exterior como se vendió Chiquititas en su momento, Rebelde Way, lo que fue Muñeca Brava, Natalia Oreiro? ¿Por qué dejó de consumirse en Israel, en Rusia, como se consumía a la ficción nacional? ¿Qué pasa con el cine nacional? ¿Qué pasa cuando se quiso sacar incluso parte de los propios recursos que genera la industria con el motivo de que en realidad era un gasto para el Estado? ¿Qué pasa con el rol del Estado en esas producciones audiovisuales? Y con respecto a la segunda parte, si se quiere, que tiene que ver con la política en los medios de comunicación. Bueno, el debate público y político que se da en los medios de comunicación, ¿siempre fue igual? ¿Bajó la calidad en los últimos años? ¿O en realidad solamente los miramos con ojos de 2021 creyendo que todo pasado fue mejor? Quiero preguntar es, si fuese un paciente, la industria audiovisual argentina, ¿cómo la categorizan? ¿Qué palabra le ponen? ¿Cómo está? Bueno, me parece que está en una situación tan crítica como la de cualquier país, no solo por el contexto del COVID-19 y lo que generó, sino por un proceso que es mucho más amplio, que combina un desarrollo tecnológico con una reacción económica de ese desarrollo tecnológico, que ha modificado de un modo muy significativo, no sabemos si para siempre, pero de un modo muy claro, los procesos y las industrias. Antes teníamos la industria audiovisual por un lado y la industria de las telecomunicaciones por el otro, y una combinación de factores tecnológicos, podríamos decir dos, la digitalización y la extensión de las redes, nos puso en el escenario de la convergencia. Pero para que la gente entienda bien de qué mundos estamos hablando, qué cosas se integró, de lo que permanentemente estamos consumiendo. Vos antes para escuchar radio tendrías que encender el aparato radio, para mirar la tele tenías que encender el aparato tele, y para leer el diario te sentabas en algún lugar y leías un papel. Hoy todo eso y una serie de nuevos medios que combinan la letra, el audiovisual y el sonido puede ser consumido en cualquier aparato que sirve para todo, el televisor que navega en internet, la computadora o el teléfono. También podés producir sentido y ponerlo a circular por allí, pero la pregunta, por ejemplo, de quién paga la cuenta en esa era no se responde fácilmente. No está clara. Desde la teoría, la convergencia es extraordinaria. Luego, la realidad es que la pandemia ha dejado en evidencia las grandes desigualdades. Desigualdades no solo en el acceso a Internet, desigualdades en el acceso a la calidad de Internet, desigualdades en el acceso a los dispositivos, desigualdades en el acceso a la alfabetización. Es decir, puedo tener Internet, puede no ser de calidad, puedo tener o no los dispositivos, puedo tener o no los conocimientos, y las brechas de género. Es decir, que hay una serie de complejidades que estamos atravesando que quedaron en evidencias con la pandemia, pero que en realidad venían desde antes, ¿no? No son una novedad. Entre el 2005 y 2015, Encuentro, Pacapaca y Deporteve, que fueron señales nuevas, crearon 25.000 puestos de trabajo. 25.000 puestos de laburo. 25.000 puestos de trabajo en el sector. A ver, Encuentro, Pacapaca y Deporteve tiene un esquema de producción delegada. Quiere decir que se delega la producción en casas productoras pymes y en universidades. Bueno, ese esquema de trabajo generó 25.000 puestos concretos de trabajo. Pero además ese trabajo no estaba solo, estaba la audiencia también ahí. Exactamente. Ahí estaba claramente la audiencia. Digo, ahí nacieron proyectos desde la perspectiva de derechos, como decía Cintia, como Samba, por ejemplo. Claro, Samba, que es una marca de la infancia argentina, en donde nosotros siempre decíamos, efectivamente, nosotros nos encantan las princesas de Disney, pero también nos gusta mucho que las nenas y niños de nuestro país quieran ser Juana Zurduy, por ejemplo. O cómo están protegidos por determinado tipo de leyes los laburantes, por ejemplo, de un grupo económico local o de las plataformas. Lo que vos decías generan laburo, pero no pagan derecho intelectual, o me imagino que va por ahí un poco la cosa. Quizá algunos casos emblemáticos a nivel global nos resulten bien ilustrativos, ¿no? Estas semanas nos enteramos que una estrella de Hollywood le va a hacer juicio a Disney porque en el medio de la pandemia su película fue estrenada por Scarlett Johansson, exactamente. Le hace juicio a Disney porque la película que ella filmó previo a la pandemia y que se iba a estrenar en salas, y ella en su contrato había incluido cobrar porcentajes de la cantidad de recaudación, como los cines están cerrados, se estrena en la plataforma y entonces queda fuera de la posibilidad de capturar una parte de la ganancia de su trabajo. A partir de ahí, los trabajadores hoy están diciendo, tenemos que repensar cómo vamos a negociar nuestros contratos. Nunca esos casos son equivalentes a una actriz argentina, supongo, o a un trabajador o trabajadora de Argentina, pero sí pueden funcionar como guía para decir, esos problemas que tiene la industria argentina por el desarrollo tecnológico hoy están en todo el mundo.
¿Quién los tiene que resolver? El Estado con decisión ¿Y hay política. estados que se les plantan, por ejemplo, a las plataformas? Sí, hay estados que se les plantan en esos términos. No solo, por ejemplo, la Unión Europea, estamos diciéndolos, hay obligaciones para cuotas de producción. O sea, las plataformas en Francia, en los distintos países de Europa, tienen que incluir un mínimo de producción local, francesa, española, en cada país. Argentina no lo tiene todavía discutido, pero Brasil, el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, está discutiendo si las plataformas tienen o no que aportar al fondo de fomento a la producción de cine. Se mencionó la regulación existente, que es sumamente deficitaria, porque Mauricio Macri, a través de decretos y decretos de necesidad de urgencia, lo que hizo fue tirar abajo los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la posibilidad de tener claridad con respecto a quiénes son licenciatarios, quiénes están detrás de las licencias y qué intereses económicos tienen, en qué sectores. Eso es algo que tenemos que discutir en la Argentina. ¿Es factible que los licenciatarios, por ejemplo, tengan sus empresas radicadas en paraísos fiscales? Bueno. ¿Es factible que sean licenciatarios, pero además tengan, por ejemplo, empresas de medicina prepaga? ¿Qué necesita nuestra televisión para ser más federal? Y necesita tener los productos regionales al alcance de todos y todas. Nosotros estamos trabajando muchísimo en visibilizar las culturas de nuestras provincias. Tenemos, como para ponerlos un poquito en contexto, bueno, varios de los que están ahí en el panel han estado en el Congreso Audiovisual, que la verdad fue muy enriquecedor para nosotros participar ahí. Nosotros estamos unidos, somos 24 señales que conformamos el Consejo Federal de la Televisión Pública. Hay algunas provincias que todavía no tienen sus señales públicas, eso es algo que también hay que tener en cuenta y ponerlo en agenda, ¿no? Es un desafío también crear nuevas señales. Tenemos un producto federal que realizan 6 provincias, que se llama Resumen Patagónico de Noticias. Es un producto muy lindo que nos costó muchísimo. Presentamos una partecita de ese producto en el Congreso y presentamos también el espíritu a través de un video, el espíritu que significa realizar transmisiones deportivas de toda la Patagonia, por ejemplo. Me parece que eso se tiene que replicar en el NOA, se tiene que replicar en el NEA, en todas las regiones de nuestro país. Estamos trabajando en eso fuertemente, estamos tratando de contagiar esa energía de ese formato, trasladarlo al resto de las provincias y tratar de generar contenidos federales. La falta de regulación en el medio televisivo. Creo que la Argentina tiene una deuda concreta en ese espacio. Contamos con una gran ley de cine, que si bien está retrasada y está un poco obsoleta, y es una de las asignaturas pendientes que tenemos de aquí en adelante como para revisarla y para hacerla mucho más competitiva, en la televisión esa ley nunca estuvo. Siempre la producción de televisión estuvo librada a lo que era la oferta y la demanda. Yo comencé hace más de 25 años atrás, en un momento donde se producía mucho, donde competían 3, 4 canales, competían de una forma muy intensa y cada uno intentaba ganarle al otro y había entre 3, 4, 5 ficciones por canal y eso generaba una gran oferta laboral. Con el paso del tiempo y el cambio de paradigma en lo que es la producción y la exhibición de contenidos, con la llegada de Internet, con el arribo de las plataformas y con la dificultad de que ya esa oferta y demanda se vaya, digamos, debilitando cada vez más en la Argentina por el pequeño mercado con el que contamos, mercado interno con el que contamos, y una falta de regulación hizo que esa producción venga en franco descenso casi consecutivamente. Yo a través de estos 25 años lo que vi fue el descenso en la apuesta de la inversión en televisión, teniendo en cuenta que hay más de 100 países en el mundo que hoy cuentan con leyes de fomento al audiovisual, ¿no? Que ven a la industria audiovisual no solamente con la importancia de lo que puede ser el acceso democrático a la cultura, la posibilidad de contar las propias historias, sino también colocando al audiovisual en un espacio competitivo industrial. Primero que la censura no existe en la Argentina, la censura previa no existe. O sea, además soy la titular de un organismo que no tiene ningún tipo de potestad sancionatoria. No podemos ni siquiera aplicar una multa. Aquí Cintia, que fue mi antecesora, lo conoce bien. De manera que lo que quisimos hacer es justamente proponer iniciativas
que generaran un espacio saludable para la argumentación, un espacio libre de desinformación y libre de lo que algunos llaman discursos de odio y otros llaman discursos violentos. Porque habrás visto, Luli, que no se discute con argumentos, se discute con estigmatizaciones. Y en esto tengo que ser sincera, no se salva ningún sector político, porque muy frecuentemente vemos que en lugar de discutirle a algunas candidatas con argumentos políticos, de rebatir sus ideas, se apela a sus presuntos consumos problemáticos, a su sobrepeso, a su aseo personal, y eso, la verdad, nos afecta principalmente a las mujeres. Es decir, las mujeres candidatas son cuestionadas no por sus propuestas políticas, por sus proyectos, sino porque supuestamente es ignorante, supuestamente tiene voz de pito, o porque discute mucho, ¿no? Estuvimos claro. Mucho. Poneme un varón, no me traigas una mujer. Que totalmente, totalmente. Miriam, pero esto, como decía hace un rato Tello, no nace un repollo. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta es la manera en que hoy la política habita los medios? Y en todo caso, bueno, si querés caracterizar esa manera. Bueno, yo creo que esto no es nuevo. Que el hecho de que no existieran antes las redes sociales, que son un escenario que nació con esperanza, porque todos pensamos que si Ágora, esa plaza pública donde todos podíamos debatir en igualdad de condiciones, iba a ser saludable para la democracia, y se volvió tóxico. Sobre todo porque el insulto, la agresión, se viraliza. Nunca la palabra circuló con tanta velocidad. Nunca un meme, algo que denigra, se multiplicó por miles. Es un acto violento, se viraliza, se difunde mucho más que una idea. Se potencia. Que una idea o un argumento. Muchísimo más. Y cuando circula una información falsa o una fake news o una desinformación, seguramente se viraliza con muchísima más velocidad que la desmentida. En principio yo te diría que efectivamente hoy tenemos una lectura crítica, o intentamos tener una lectura crítica bastante distinta, un poco más profunda por los debates, justamente porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se hizo en un escritorio oscuro. Digo, hasta ese momento efectivamente las regulaciones se hacían de la mano de decretos presidenciales en despachos oscuros, donde muchos de los personajes que transcurrían ahí eran los que dictaminaban que él era el deber ser. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pone en las calles, en los distintos espacios, el debate, y hoy creo que tenemos un déficit de nuevo. La verdad es que hay un retroceso, ¿no? Estamos hablando del 2009, estamos en el 2021. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que no participaron, que no fueron protagonistas de ese debate? Yo creo que hay Son las generaciones que votan a un candidato mediático que se erige en superhéroe, ¿no? Es un héroe que viene a liberar, viene a desencadenar una suerte de rebeldía de derecha que ya está siendo analizada. ¿Pero vos lo vinculás con que no hubo participación? Una carencia en la participación. Yo lo vinculo con que de este debate que involucró a todos los sectores a lo largo y a lo ancho del país, analizando lo que se veía, lo que pasaba en los medios de comunicación, la concentración, etcétera, pasamos a una generación que no ha tenido... Permitime también agregar que el debate de la Ley de Servicios de Comunicación trajo aparejado la posibilidad de debatir. Porque junto con yo, además de ser director de televisión, soy músico. Después de eso, o ahí nomás, vino la Ley Nacional de la Música. Lo debatimos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los músicos ahí se dieron cuenta realmente por qué no estaban en los medios publicitándose la música que hacían y por qué había más de un lado o del otro. Digo, ¿por qué? Porque en realidad sí había una censura, pero la censura no era del Estado como se planteaba habitualmente. La censura era de los supuestos, la mano supuesta invisible del mercado, que dejó de ser invisible hace rato. A mí me da mucha satisfacción haber hecho el programa que hicimos hoy, donde vinculamos la producción con todo lo que implica en términos de trabajo, de personas que efectivamente viven de esta industria, pero cruzándolo con modelos de país, cruzándolo con el desafío en términos de soberanía audiovisual. Bueno, y ni hablar cuando todo eso refleja una manera de hablar de la política en los medios
particularmente me siento muy representado por el programa de hoy. A lo María Valenzuela, aguante la ficción, carajo. Gracias, nos vemos el lunes que viene. Chau.